En este video estudiaremos qué es la simonía desde el magisterio de la Iglesia. Citaremos el derecho canónico de 1917, el magisterio de Denzinger y la suma teológica de Santo Tomás de Aquino. De acuerdo a estas definiciones, mostraremos que el canal de YouTube llamado Unax Santam de Bernardo Bedregal Áviles, en comunión con el Monasterio de la Sagrada Familia, VaticanoCatólico.com, están cometiendo herejía simoníaca, usando un nombre espiritual para vender camisetas o poleras y otros bienes temporales con el nombre de VaticanoCatólico.com. Simonía. Código de Derecho Canónico de 1917, parte tercera, libro tercero, página 459. De las cosas eclesiásticas o de los diversos medios de obtener el fin de la Iglesia. Disposiciones preliminares. Segundo, simonía, numeral 547-1, origen. La simonía recibe este nombre de Simón el Mago, el cual, al ver que el Espíritu Santo se concedía por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciéndoles que le diesen este poder para que recibiesen el Espíritu Santo todos aquellos a quienes impusiese las manos. Mirar página 460. Y está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, de los versículos del 18 al 22. Condenación de Simón el Mago. Viendo Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció bienes, diciendo: Dadme a mí también esta potestad, para que todo aquel a quien imponga yo las manos reciba al Espíritu Santo. Mas Pedro le respondió: Tu dinero sea contigo para perdición tuya, por cuanto has creído poder adquirir el don de Dios por dinero. Tú no tienes parte ni suerte en esta palabra, pues tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, haz arrepentimiento de esta maldad tuya y ruega a Dios, tal vez te sea perdonado lo que piensas en tu corazón. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 18 al 22. Segundo, divisiones. Numeral A. Por razón del pacto, la simonía puede ser mental, convencional, real o confidencial. La simonía mental consiste en la intención, en la resolución de hacer un pacto simoníaco. Puede ser puramente mental, es decir, constituir en un simple deseo no acompañado de acto exterior alguno, o puede manifestarse exteriormente, a lo menos por las circunstancias reveladoras de la intención simoníaca. Por ejemplo, si se presta un servicio al obispo con intención de obtener un beneficio como retribución, en el primer caso hay pecado de simonía, en el segundo hay simonía propiamente dicha o delito de simonía, página 460. La simonía se llama convencional cuando ha mediado un pacto, expreso o tácito. Es puramente convencional si el pacto no ha sido ejecutado por ninguna de las partes. Es mixta si la convención ha sido ejecutada por una sola parte. Es real cuando ambas partes, a lo menos parcialmente, han ejecutado el pacto. La simonía confidencial se verifica únicamente en materia de beneficios y consiste en que uno procure un beneficio a otro, con la condición de que éste contraiga cierto compromiso, confidencia.
Por ejemplo, el de renunciar después de cierto tiempo en su favor, el de darle parte de los frutos. Numeral B. El precio temporal. Puede ser de 3 clases. Cualquier don manual, todo lo que puede estimarse en dinero, como una cantidad, la entrega de un mueble o inmueble, el pago de una deuda, la promesa de un préstamo, pensión o renta. Cualquier don de palabra, favor o alabanzas tributadas a alguien para obtener una cosa espiritual. Finalmente, cualquier don de servicio u obsequio, prestar algún servicio temporal capaz de ser valorado en dinero. Página 461. Numeral C. La división más importante de la simonía es la que se deriva de la ley que la prohíbe. Desde este punto de vista se distingue la simonía de derecho divino y la simonía de derecho eclesiástico. Página 461. Tercero, simonía de derecho divino. Numeral A. La simonía de derecho divino es sacrilegio, que consiste en la voluntad deliberada de comprar o vender por precio temporal lo espiritual o lo anejo a lo espiritual. Página 461. Numeral B. Hay voluntad deliberada suficiente para la simonía desde el momento que existe intención formal de hacer un pacto simoníaco. No es necesario que este pacto se haga mediante una mutua convención. Basta que exista la intención simoníaco en una de las partes, con tal, empero, que a lo menos se manifieste por las circunstancias, es decir, que no sea puramente mental. Canon 728, página 461. Numeral C. Es menester que exista la intención de vender, de comprar o de una manera más general de cambiar a título oneroso, Canon 728, es decir, de dar en cambio de lo que se recibe un bien temporal, don manual, verbal o servil, página 461. Sin embargo, no hay simonía cuando, con justo título reconocido por los sagrados cánones o por legítima costumbre, se da un bien temporal con ocasión de un bien espiritual, Canon 730. Pueden ser justos títulos de la liberalidad del donante, la gratitud, la necesidad de subvenir a la necesidad de los ministros del culto, un trabajo extrínseco facultativo, el deseo de evitar una injusticia que tenga por objeto un fin espiritual. Numeral D. La cosa por la cual se da o se promete un bien temporal ha de ser una cosa intrínsecamente espiritual. Por ejemplo, los sacramentos, la jurisdicción eclesiástica, la consagración, las indulgencias, o una cosa unida consecuentemente o de una manera concomitante y necesaria a un bien intrínsecamente espiritual. No se considera como simonía de derecho divino la venta o la compra de una cosa temporal aneja, antecedentemente a una cosa espiritual, con tal que lo espiritual no sea objeto, ni siquiera parcial, del contrato. Por ejemplo, se puede vender o comprar un cáliz consagrado con tal que la consagración no sea objeto del contrato. Página 461-462. Cuarto, simonía de derecho eclesiástico. Numeral A. Hay simonía de derecho eclesiástico cuando se dan cosas temporales anejas a espirituales, por otras cosas temporales anejas a espirituales, o cosas espirituales por temporales en los casos en que la Iglesia lo prohíba por el peligro de irreverencia hacia las cosas espirituales. Canon 727, sesión 2. Numeral B.
Esta simonía, como la de derecho divino, se opone a la virtud de la religión, pero admite parvedad de materia. Páginas 462 y 463. Quinto, sanciones canónicas. Numeral B, penas. Primero, incurren en suspensión reservada a la sede apostólica los clérigos que a sabiendas se hacen culpables de simonía en la colación o recesión de las órdenes, en la administración o en la recepción de los demás sacramentos. Todos los que cometen este delito son sospechosos de herejía. Canon 2371. Segundo, la simonía relativa a los oficios, beneficios o dignidades eclesiásticas hace que se recurra ipso facto en excomunión, simplemente reservada a la sede apostólica, y en privación perpetua del derecho de elegir, presentar o nombrar los clérigos. Además, deben ser suspendidos. Canon 2392. Tercero, también incurren ipso facto en excomunión reservada simplemente a la Santa Sede los que hacen negocio con las indulgencias. Canon 2327, página 463. Magisterio de Denzinger, Concilio de Calcedonia, páginas 163-164. Quinta sesión, cánones. Canon 2. Si un obispo hace una sagrada ordenación por dinero, si vende la gracia que no puede ser vendida, si consagra por lucro a un obispo o un corepiscopo o un presbítero o un diácono o a cualquier otro del clero, o promueve a alguno al oficio de administrador de público, defensor o de guardián, o a cualquier otra responsabilidad en la curia por intereses torpes, se expone, si el hecho queda probado, al peligro de perder su grado. En cuanto al que ha recibido la ordenación de tal modo, no tendrá ninguna ventaja por una ordenación o promoción mercadeada, sino que será dispuesto de la dignidad o del oficio que ha obtenido con dinero. Si después alguien ha hecho de mediador en este comercio ilícito y vergonzoso, si se trata de un clérigo, sea degradado, si se trata de un laico o de un monje, que sea excomulgado. Pontífice Zacarías. Carta al arzobispo Bonifacio de Maguncia, 5 de noviembre del año 744. La simonía. Hemos constatado en una carta de Bonifacio al Papa que nos comunicas cosas como si nos fuésemos corruptores de los cánones e intentáramos hacer caer las tradiciones de los padres, y con esto, Dios no lo quiera, junto con nuestro clero, habríamos caído en la herejía simoníaca, puesto que aceptamos recompensas y obligamos a aquellos a quienes concedemos el palio, pretendiendo dinero de ellos. Bonifacio es amonestado a no escribir más tales cosas, ya que por parte nuestra resulta fastidioso y una injuria inculparnos de lo que plenamente detestamos, que esté lejos de nos y de nuestro clero vender por dinero un don que hemos recibido por la gracia del Espíritu Santo. En efecto, anatemizamos a todos los que se atrevan a vender por dinero un don del Espíritu Santo. Pontífice Inocencio XI. 65 preposiciones condenadas en el decreto del Santo Oficio de 2 de marzo de 1679, páginas 601 a la 610. Errores de una moral mal laza. Error 45. Dar lo temporal por lo espiritual no es simonía. Cuando lo temporal no se da como precio, sino solo con motivo de conferir o realizar lo espiritual. O también cuando lo temporal sea solo gratuita compensación por lo espiritual o al contrario.
Error 46. Y esto tiene también lugar, aun cuando lo temporal sea el principal motivo de dar lo espiritual. Más aún, aun cuando sea el fin de la misma cosa espiritual, de suerte que aquello se estime más que la cosa espiritual. San Mateo 18. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad afuera demonios. Recibisteis gratuitamente, dad gratuitamente. Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, parte segunda, capítulo segundo, cuestión 100. La simonía, artículo primero, páginas 171 a la 173. Pregunta: ¿es la simonía la voluntad deliberada de comprar y vender alguna cosa espiritual o aneja a ella? Objeciones por las que parece que la simonía no es la voluntad deliberada de comprar o vender algo espiritual anejo a lo espiritual. Objeción primera: la simonía es cierta clase de herejía, pues dice el decreto 1, cuestión primera: la nefanda herejía de Macedonio y de los que con él impugnan lo que la fe dice sobre el Espíritu Santo es más tolerable que la de los simoníacos, pues aquellos fantaseando sostienen que el Espíritu Santo es una criatura, siervo de Dios Padre y del Hijo, pero los simoníacos van más lejos, hacen del Espíritu Santo un siervo suyo, porque todo señor vende, si quiere, lo que tiene, ya se trate, según los casos, de un siervo o de alguna de las cosas que le pertenecen. Pero la infidelidad, lo mismo que la fe, no reside en la voluntad, sino más bien en el entendimiento, como consta por lo que ya dijimos. Luego la simonía no debe definirse diciendo que es voluntad. Respuesta: a la primera hay que decir que, así como la religión consiste en una cierta protestación de fe, el que no impide el que algunos hagan esto sin fe interior en algún caso, así también los vicios opuestos a la religión implican cierta protesta de infidelidad, aunque esto no signifique siempre que uno en su interior sea infiel. Según esto, a la simonía se le llama herejía por lo que tiene de protesta exterior, ya que por el hecho de vender el don del Espíritu Santo, se presenta uno de alguna manera como dueño de los dones espirituales, lo cual es herético. Pero hemos de saber que Simón el Mago no solo quiso comprar con dinero a los apóstoles la gracia del Espíritu Santo, sino que dijo que el mundo no había sido creado por Dios, sino por un poder superior, como escribe San Isidoro en el libro Etimol. Tal es la razón por la que los simoníacos figuran entre los herejes, como consta por el libro de San Agustín de Aerexibus. Objeción 2. Más aún, pecar con premeditación es pecar por malicia, o sea, pecar contra el Espíritu Santo. Luego, si la simonía es la voluntad deliberada de pecar, síguese que ha de ser siempre un pecado contra el Espíritu Santo. Respuesta: a la segunda hay que decir que, como antes expusimos, la justicia, con todas sus partes y por consiguiente con todos sus vicios contrarios, reside en la voluntad como en su propio sujeto. Por eso conviene definir la simonía por orden a la voluntad. La palabra deliberada se añade para designar la elección, acto principal en la génesis de la virtud y del vicio. Sin embargo, no todo el que peca con elección comete un pecado contra el Espíritu Santo, sino solo el que elige el pecado por desprecio hacia las cosas que suelen retraer a los hombres de pecar, tal como antes se dijo. Objeción 3. Por otra parte, no hay cosa más espiritual que el reino de los cielos, pero es lícito comprar el reino de los cielos, pues como dice San Gregorio en una de sus homilías,
el reino de los cielos vale tanto cuanto tienes. Luego no es simonía querer comprar una cosa espiritual. Respuesta. A la tercera hay que decir, se dice que alguien compra el reino de los cielos cuando da por amor de Dios lo que posee, tomando el verbo comprar en sentido amplio, o sea, en vez de merecer. Pero el concepto de mérito no recoge perfectamente el contenido de la palabra comprar. No solo porque no son comparables los padecimientos de la vida presente, ni unos cuantos dones y obras nuestros, con la gloria venidera que se manifestará en nosotros, como leemos en Romanos 8:18, sino también porque el mérito no consiste principalmente en los dones, actos o padecimientos exteriores, sino en el afecto interior. Objeción cuarta. Además, la palabra simonía proviene de Simón el Mago, de quien leemos en Hechos 8, 18 y 19, que ofreció dinero a los apóstoles para comprar un poder espiritual, a saber, que a cualquiera a quien impusiera en las manos recibiera el Espíritu Santo. No leemos, sin embargo, que hubiera querido vender algo. Luego, la simonía no es la voluntad de vender cosas espirituales. Respuesta. A la cuarta hay que decir que Simón el Mago quiso comprar ese poder espiritual para venderlo después, pues leemos en el decreto primero, cuestión 3. Simón el Mago quiso comprar el don del Espíritu Santo para poder ganar mucho dinero con la venta de los prodigios que iba a hacer. Por consiguiente, los que venden cosas espirituales se asemejan a Simón el Mago en su intención. Los que quieren comprarlas le imitan en sus obras. Quienes las venden imitan a sí mismo en sus obras a Giezi, discípulo de Eliseo, acerca del cual leemos en el libro cuarto de Reyes, capítulo 5, versículo 20, que recibió dinero del leproso que acababa de curar. De ahí el que a los vendedores de cosas espirituales se les puede llamar no solo simoníacos, sino también giesitas. Objeción 5. Y también hay muchas conmutaciones voluntarias, además de la compraventa, como la permuta y la transacción. Luego parece insuficiente la definición de simonía. Respuesta. A la quinta hay que decir que se da el nombre de compraventa a todo contrato no gratuito. Por tanto, ni la permuta de prebendas o beneficios eclesiásticos puede hacerse al arbitrio de las partes sin peligro de incurrir en simonía, ni tampoco de hacerse transacción alguna, según determina el derecho. Puede, sin embargo, el prelado, en virtud de su cargo, hacer esta clase de permutas por razón de utilidad o necesidad. Objeción sexta. Más aún, todo lo anejo a lo espiritual es espiritual. Por consiguiente, sobran aquellas palabras o anejo a lo espiritual. Respuesta. A la sexta hay que decir, el alma vive por sí misma, mientras que el cuerpo vive por su unión con el alma. De igual manera también hay ciertas cosas que son espirituales por sí mismas, como los sacramentos y otros semejantes, y otras que se llaman espirituales por estar unidas a ellas. De ahí lo que dice el decreto primero, cuestión 3. Las cosas espirituales sin las corporales de nada aprovechan, como tampoco el alma tiene vida espiritual sin el cuerpo. Objeción 7. Todavía más. El Papa, según algunos, no puede cometer pecado de simonía. Puede, sin embargo, comprar o vender cosas espirituales. Luego, la simonía no es la voluntad de comprar o vender algo espiritual o anejo a lo espiritual. Respuesta. A la séptima hay que decir, el Papa puede incurrir en el vicio de la simonía como cualquier otro hombre. Y en realidad, el pecado que se comete es tanto más grave cuanto más alto el puesto que ocupa el pecador. También es cierto
que aunque sea el Papa el despensero mayor de los bienes de la Iglesia, estos no le pertenecen como si en realidad fuera su dueño y poseedor. Por consiguiente, no dejaría de incurrir en vicio de simonía si recibiese el dinero procedente de rentas de iglesias particulares a cambio de algún bien espiritual. Y de igual modo, podría cometer pecado de simonía recibiendo de algún laico dinero que nada tuviera que ver con los bienes de la iglesia. En cambio, está lo que dice San Gregorio en el registro. Ninguno de los fieles ignora que comprar o vender el altar, los diezmos o el Espíritu Santo es herejía simoníaca. Solución. Hay que decir que, como antes explicamos, es malo por su género todo acto que recae sobre materia indebida. Ahora bien, las cosas espirituales son materia indebida de compraventa por tres razones. A la primera, porque no hay precio terreno equiparable al suyo, tal como acerca de la sabiduría se dice en Proverbios 3:15. Más preciosa es que todas las riquezas, y entre los bienes deseables nada hay que se le pueda comparar. Tal es la razón por la que San Pedro, condenando sin contemplación la perversidad de Simón el mago, dijo en Hechos 8:20: perezca tu dinero contigo, pues has pensado en adquirir con él el don de Dios. La segunda, porque solo el dueño puede vender debidamente las cosas, como consta por el texto antes citado. Ahora bien, el prelado eclesiástico es administrador, no dueño, de los bienes espirituales, según lo que se nos dice en 1 Corintios 4:1. Es preciso que los hombres vean en nosotros ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. La tercera, porque la venta es todo lo contrario de lo que reclaman por su origen las cosas espirituales, que provienen de la voluntad gratuita de Dios. Por eso dice el Señor en San Mateo 10:8: gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. Por consiguiente, vendiendo o comprando las cosas espirituales, manifiesta quien lo hace su irreverencia a Dios y hacia las cosas divinas, incurriendo por ello en pecado de irreligiosidad. Artículo segundo, páginas 173 a la 175. Pregunta: ¿es lícito dar dinero por los sacramentos? Objeciones por la que parece que no es siempre lícito dar dinero por los sacramentos. Objeción primera, porque como se dirá en la tercera parte, el bautismo es la puerta de los sacramentos, pero hay casos en que es lícito, según parece, dar dinero por el bautismo. Por ejemplo, cuando un niño está por morir y el sacerdote se niega a bautizarlo gratis. Luego no siempre es ilícito comprar o vender los sacramentos. Respuesta. A la primera hay que decir: en caso de necesidad, cualquier persona puede bautizar. Y porque hay que evitar el pecado a toda costa, hemos de pensar que viene a ser lo mismo el que un sacerdote se niegue a bautizar si no le pagan, y el que no haya a mano quien bautice. Por consiguiente, el que cuida al niño puede en una situación así bautizarlo él, o hacer que otro cualquiera lo bautice. Le sería lícito, no obstante, comprar el agua, elemento puramente material, al sacerdote. Mas, si fuese un adulto en peligro de muerte quien desea el bautismo y el sacerdote no quiera bautizarlo si no paga, debería, si hay posibilidad que así sea, ser bautizado por otro. Pero si esto le resultase imposible, en ningún caso deberá pagar por el bautismo, y deberá morir más bien sin haberlo recibido,
pues el bautismo de deseo suplirá la falta del sacramento. Esta es una prueba más del bautismo de deseo que ya presentamos en otro video anterior. Objeción 2. Más aún, la Eucaristía que se consagra en la misa es el mayor de los sacramentos, pero algunos sacerdotes reciben prebendas o dinero por cantar misas. Luego, con mayor razón, se podrían comprar o vender los otros sacramentos. Respuesta. A la segunda hay que decir que el sacerdote no recibe tal dinero como precio de la consagración eucarística o de la misa cantada que debe celebrar, ya que esto sería simonía, sino como una especie de estipendio para atender a su sustento conforme a lo dicho. Solución. Objeción tercera. Y también, el sacramento de la penitencia es un sacramento necesario, que consiste principalmente en la absolución, pero algunos exigen dinero por absolver de la excomunión. Luego no siempre es ilícito comprar o vender los sacramentos. Respuesta. A la tercera hay que decir, no se le exige dinero al penitente a quien se absuelve como precio de la absolución. Eso sería simonía, sino como castigo de la culpa precedente por la que fue excomulgado. Objeción cuarta. Por otra parte, la costumbre hace que no sea pecado lo que sin ella lo sería. Así dice San Agustín que el tener varias mujeres, cuando esta era la costumbre, no era un crimen. Pero hay costumbre en algunos sitios de dar algo por el crisma, óleo santo y cosas por el estilo en las consagraciones episcopales, en las bendiciones de abades y en las ordenaciones de los clérigos. Luego parece que esto no es ilícito. Respuesta. A la cuarta hay que decir, conforme a lo explicado en la solución, la costumbre no deroga el derecho natural o divino que prohíbe la simonía. Por tanto, si se exige algo porque es costumbre, como aprecio por alguna cosa espiritual con intención de comprarla o venderla, se incurre evidentemente en simonía, y sobre todo si se le exige a quien no quiere pagar. Pero si se le exige a manera de estipendio, reconocido como tal por la costumbre, en este caso no hay simonía, con tal de que no se tenga intención de comprar o vender, sino que se pretenda únicamente seguir la costumbre. Esto sobre todo cuando el que paga entrega voluntariamente el estipendio. En todos estos casos, sin embargo, se ha de poner empeño en evitar toda apariencia de simonía o de codicia, según aquellas palabras del apóstol. Absteneos de toda apariencia de mal. Primera de Tesalonicenses 5:22. Objeción 6. Todavía más, el matrimonio es un sacramento, pero a veces se paga por el matrimonio. Luego es lícito vender los sacramentos por dinero. Respuesta. A la sexta hay que decir que algunos dicen que es lícito dar dinero por el matrimonio, porque en él no se confiere la gracia. Pero esto, como veremos en la tercera parte, no es del todo exacto. Por tanto, hemos de decir, explicando las cosas de otro modo, que el matrimonio no solo es sacramento de la Iglesia, sino también institución natural y es lícita. No lo es en cambio en cuanto a sacramento. De ahí el que el derecho prohíba exigir algo por la bendición nupcial. En la siguiente parte del video mostraremos las evidencias del pacto simoníaco entre Bernardo Bedregal Áviles en su página de YouTube Unax Santam y el Monasterio de la Sagrada Familia, llamado también VaticanoCatólico.com, los cuales están utilizando estas páginas para comercializar camisetas o poleras, gorras y otros artículos, lo cual se constituye en simonía y herejía.
y nos demuestra que ellos están fuera de la Iglesia Católica. Sabemos que la ley es buena, pero si uno la usa como es debido, teniendo presente que la ley no fue dada para los justos, sino para los prevaricadores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los fascinerosos e irreligiosos, como los herejes, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, sodomitas, secuestradores de hombres, mentirosos, perjuros, y cuanto otro vicio haya contrario a la sana doctrina, la cual es según el Evangelio de la gloria del bendito Dios, cuya predicación me ha sido confiada. Primera de Timoteo 1, 8 al 11. Veremos en un documento que la familia de Bernardo Bedregal Áviles pertenece a la MNR, Movimiento Nacional Revolucionario. Son ateos y pretenden mostrarse como católicos. Vemos además que el canal es llamado Unam Sanctam, utilizando el nombre de la encíclica del Papa Bonifacio VIII, Unam Sanctam, con el fin de hacer simonía en sus ventas de bienes temporales, utilizando un documento de un papa, lo cual es indebido. En esta imagen vemos que cada vez que las personas hacen una compra por el sitio web, este inmediatamente los dirige a la página espiritual de vaticanocatólico.com, que nos demuestra la simonía, o más bien el pacto de simonía que hay entre los dos, entre Unam Sanctam y el monasterio de la Sagrada Familia. En esta imagen vemos que engañosamente están mostrando que Jerusalén es la Iglesia Católica. Entonces, él se coloca unos gorritos que más bien muestran que es un judío, no un católico. Juzguen ustedes. En esta imagen vemos las aspas de Borgoña, que es la bandera de la Junta Revolucionaria de Quito. La bandera de la Junta Revolucionaria de Quito fue estandarte utilizado por los patriotas quiteños el 10 de agosto de 1809, durante el episodio conocido como Primera Junta de Gobierno Autónoma de Quito. En otras palabras, no es una cruz, son aspas que simbolizan una revolución. Ya sabemos que los Bedregal son comunistas y ateos. En esta imagen también vemos los precios de ambas camisetas o poleras. En este caso, cada una equivale a 80 bolívares. En esta imagen vemos que venden la camiseta utilizando una imagen del Santo Rosario, como quien dice, para mostrar que son católicos, pero en el fondo son ateos, comunistas y herejes. En esta imagen, en el espaldar de la camiseta que están vendiendo, que es un bien temporal, están mostrando la página de vaticanocatólico.com, es decir, vendiendo un bien temporal para conseguir un bien espiritual. Finalmente le mostramos esta imagen del canal de Bernardo Bedregal Áviles, donde ofrecen las poleras en apoyo del monasterio de la Sagrada Familia y del canal Unam Sanctam, y ofrecen esto para, como dice ahí, la salvación de las almas, que es un bien espiritual, y tienen el descaro de decir para mayor gloria de Dios, y ponen los teléfonos para que visiten la tienda.
Juzguen ustedes si esto no es un pacto de simonía. Este video fue realizado con la autorización o imprimatur de los obispos Monseñor Gary Alarcón Segada de Bolivia y Monseñor Julio Edmundo Aonzo de Argentina. En la descripción de este video ustedes encontrarán los PDF de los imprimatur otorgados oficialmente por los obispos a nosotros como coadjutores de la Iglesia Católica, Juan Pablo Ramírez Giraldo y Carlos Alberto Restrepo Pérez. En la descripción del video también encontrarán el enlace del video donde el obispo Monseñor Gary Alarcón responde a Bernardo Bedregal Áviles, excomulgado y hereje de Unac Sactan. Si te gustó el video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que sigas recibiendo la verdadera doctrina católica, apostólica, romana, tradicional y sedevacantista. Gracias.